Espérame un segundito. Ya está. Ponlo a grabar, ya. O ya se está Listo, ya grabando. alguien lo colocó. Perfecto, No, bueno, ya lo buenos días. tranquilo. Vale. Bueno, buenos días, profesores y profesores. Es un gusto estar compartiendo hoy pues con todas ustedes. Ya tenemos 27 participantes, entonces pues qué bueno que nos podamos sentar un poco a dialogar y a compartir a propósito de lo que significa o lo que podría significar evaluar en lenguas extranjeras. Como ustedes ven allí, mi nombre es Andrés Felipe Micán Castiblanco y pues aquí está mi correo. Como señalaba Natalia, esta presentación la vamos a hacer hoy y mañana. Entonces, bueno, buenos días Andrés, Judith, Sebastián, Atsuko, Aurora y todas las personas que están allí conectadas. Como ustedes pueden ver, he dejado un paréntesis inicial y es evaluación en lenguas extranjeras y en este caso vamos a hablar de lenguas que son hegemónicas específicamente desde mi experiencia, el caso del inglés y del francés con una, digamos, un mayor énfasis en procesos de enseñanza del inglés y con conocimiento de otras lenguas como pues el portugués y el alemán. Pero de entrada debemos saber, debemos reconocer que estamos hablando de lenguas que son hegemónicas, de lenguas que pertenecen a comunidades lingüísticas específicas que ejercen sistemas de poder y esto define un poco, ¿no? Va a ser distinto hablar de evaluación en estas lenguas a pensar, por ejemplo, la evaluación en alguno de las más de 60 lenguas indígenas que tenemos en el país, de nuestra diversidad lingüística. Entonces es importante y por eso ese paréntesis que ustedes ven allí. Muy bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este es el plan de trabajo que he diseñado para el día de hoy. 4 grandes momentos. El primero es un punto de partida, un starting point o point de départ. Luego les compartiré algunas de las ideas que he podido construir a partir de mi práctica pedagógica, mi práctica como maestro. Vamos a pensar qué viene, o sea, qué sucedería después. Y al final haremos un recorderis general de lo que trabajaremos en el día de hoy. Es importante, pues ustedes reconocen esto, estoy seguro, y si tal vez alguien que es la primera vez que se une a Collaborate, pues recordarles estos controles básicos en la que ven en la parte inferior central. El micrófono activarlo pues cuando necesiten hacer una participación o quieran intervenir de alguna manera. Las cámaras preferiblemente mantenerlas apagadas para temas de conectividad y utilizar el icono de levantar la mano que ustedes ven allí también. Entonces si ustedes lo activan verán que se colorea digamos de morado, de púrpura y podemos seguir las secuencias en las participaciones. El chat va a estar siempre habilitado para que allí dejen sus comentarios, sus preguntas, sus aportes. La idea es que podamos compartir, de nuevo, compartir estas experiencias y esto es lo que vamos a trabajar. De repente, si alguien quiere tener reacciones, puede hacerlo en el icono que está allí a la izquierda, el primer icono al lado del micrófono. Si están felices, sorprendidos, tristes, confundidos, más rápido, más lento, y esto pues me va a mirar indicando un poco las características de lo que vamos a estar conversando. Entonces, estos son como los espacios básicos. Vamos a tener, la idea es que podamos intervenir en el comienzo, socializar algunas ideas a lo largo de la presentación y al final espero yo que el tiempo nos alcance lo suficiente para darnos la posibilidad de compartir como profes, de compartir algunas de nuestras experiencias en términos de evaluación. Entonces, bueno, bienvenidas y bienvenidos las personas que se acaban de unir y este es pues el plan de trabajo. Entonces, para empezar, eh, les pido por favor que tomen su celular, preferentemente, o si están desde su computador, lo van a poder visualizar, pero no van a poder participar directamente. Y es que vayan a esta página www.menti.com y ya les muestro el código que vamos a hacer. Hay dos preguntas que quiero que empecemos como a calentar motores en este tema de evaluación. Entonces, les voy a compartir el código. Por favor, tomen sus teléfonos celulares y abran esta página www.menti.com. Entonces, voy a compartir mi pantalla para que ustedes podamos hacer el ejercicio. Entonces, creo que ya deben estar viendo la pantalla. Entonces, por favor, vayan a www.menti.com y usen ese código que está ahí. El código es 872806. Y estas son dos preguntas. Esa es la primera pregunta. ¿Listo? Les pido que por favor escriban palabras bonitas, así, de manera muy general. ¿Qué palabras bonitas vienen a su cabeza
al pensar en evaluación y pues por supuesto en el campo específico que nos corresponde, que es el de evaluación de lenguas extranjeras. Entonces, ok, ya tenemos allí una participación, explorar y aprendizaje, gracias a la persona que está allí, retroalimentación, logro. Entonces tomemos un par de minutos, dos palabras bonitas que vienen a su cabeza al pensar en evaluación. Esto van a ser como los primeros indicios que tenemos. Ya hay 6 participantes, 7 participantes. Tenemos conectados en el chat cerca de 37 personas. Entonces, de nuevo, les copio el enlace y el código. Y aquí vamos viendo un poco este árbol de palabras, cómo se va construyendo. Esta nube, más que árbol, esta nube de palabras. Bien, muy bien. Recuerden que en los controles de visualización en la parte superior izquierda pueden acercar, pueden hacer zoom in o zoom out para visualizar de mejor manera, porque hay unas que van a quedar en tamaños menores. Listo, tenemos 24 profes ya allí participando, más de la mitad, 25, muy bien. Un minuto más y allí podemos ir viendo, ¿no? Aprendizaje aparece con recurrencia, reconocimiento, progreso, proceso, satisfacción, seguimiento. Bueno, 26 participaciones, 27. Y ustedes allí pueden ver palabras bonitas, o sea, una valoración muy subjetiva también y muy general que vienen a nuestra cabeza al pensar en evaluación. Entonces, aprendizaje, reconocimiento, crecer, satisfacción, avance, competencia, allí aparece oportunidad de mejora, metacognición, saberes, ayuda, apoyo, seguimiento. Bueno, entonces estos son como los primeros indicios al pensar en evaluación, que tenemos un centro en el aprendizaje, en el proceso, en el progreso y en el reconocimiento. Parecen ser como palabras recurrentes de nuestra práctica evaluativa o de nuestra práctica directa como profesores. Muy bien, ahora pasemos a la segunda pregunta, que es esta. ¿Qué palabras feas? Digamos, hay palabras que son bonitas y hay palabras que son feas. Hay autores hablarán del peso de las palabras, de la ligereza de las palabras. Entonces ahora, ¿qué palabras feas vienen a su cabeza al pensar en evaluación? Escriban, por favor, 2 palabras. Bueno, ya tenemos 9 contribuciones, 10. Bueno, para las personas que tal vez se conectaron muy recientemente, estamos haciendo un ejercicio inicial. Les pedí que fueran a esta página que está allí, ingresaran este código y estamos dando palabras que vienen a nuestra cabeza, palabras feas y palabras bonitas al pensar en evaluación y específicamente evaluación en lenguas extranjeras. Bueno, 23 participaciones, entonces fijémonos en lo que va apareciendo. Frustración, fracaso, castigo, nota, perder, estrés y un conjunto más, ¿no? Competición, obligación, presión, tedioso, difícil, falla, ansiedad, rechazar, desaprobación, penalización, descalificar, perder, exigencia, promedio. Entonces, fijémonos las palabras que para nosotros como maestros son palabras feas y palabras bonitas. Un ejercicio que valdría la pena realizar es con nuestros estudiantes. Cuando usted piensa en palabras bonitas en evaluación, ¿cuáles son? Cuando usted piensa en palabras feas, ¿cuáles son? De repente lo que para nosotros es feo, para los estudiantes es bonito, o lo contrario, lo que para nosotros eh, podría ser algo totalmente, digamos, muy bonito, para ellos es feo, para ellos es feo y para nosotros es bonito. Digamos que hay allí una variación enorme, pero fijémonos en lo que aparece. Interesantemente, desde las perspectivas que tenemos como profesores, como ustedes pueden ver, en estas palabras bonitas, por ejemplo, no apareció
la calificación y apareció la palabra nota. Entonces, de entrada ya sabemos que evaluar no lo asociamos directamente con calificar, por el lado de lo bonito, pero por el lado, digamos, polaridad un poco más negativa, sí aparece con recurrencia lo que se deriva de una u otra manera de las calificaciones, las notas, el estar rajados, alguien colocó por allí la desaprobación, perder, etcétera. Entonces, esto traza de manera general el panorama. Les agradezco a todos por su participación. Estos resultados también los podemos compartir para que a partir de lo que acabamos de construir colectivamente podamos iniciar nuestra discusión. ¿Listo? Aquí estamos hablando nosotros como maestros, pero nosotros también de repente pensando en nuestras historias como estudiantes. Entonces, con este ejercicio en mente, vamos a continuar la presentación del día de hoy. Entonces, déjenme vuelvo a las diapositivas y continuamos con esto que hicimos. Bien, entonces aquí vimos todo este mapa de palabras en este pequeño ejercicio que va a constituir nuestro punto de partida. Quiero que las tengamos muy presentes, las que alcanzamos a visualizar, las que de repente llamaron más nuestra atención para lo que vamos a hacer. Entonces, para continuar este punto de partida, point de départ, quisiera que pensáramos en lo siguiente. En los principios que subyacen, digamos, a una práctica de enseñanza, una práctica como la que adelantamos en términos educativos, formativos en la universidad. Por un lado tenemos consideraciones del orden pedagógico y lo coloco en esta, digamos, posición superior de la pirámide, no porque sea lo más importante, sino porque creo que el centro de la reflexión de hoy vamos a ser un poco nosotros, que somos los maestros que llevamos a cabo prácticas en nuestras instituciones, en nuestras aulas, con nuestros estudiantes. En términos pedagógicos, tenemos que pensar qué es eso que significa la labor de la enseñanza, ¿cierto? ¿Qué significaría educar de una u otra manera? Y aquí palabras que todos hemos escuchado en nuestra formación pregradual, posgradual, en nuestros trabajos de maestría, doctorado, etcétera, y tienen que ver con cómo estamos entendiendo las metodologías y los métodos en nuestra clase. O sea, qué perspectiva estamos siguiendo, qué enfoque, si se quiere, estamos asumiendo. Y esto es central. Cada uno dirá, bueno, yo, por ejemplo, privilegio en mis clases una práctica que retome elementos de una perspectiva audiolingual o de una perspectiva audiovisual, o a mí me interesa la respuesta física, no lo sé. Digamos que cada uno tiene un sistema de ideas y de orientaciones que van a trazar la ruta por la que quiere orientar su práctica como maestro o como maestro. Esos son los primeros principios. Otros principios importantes que necesitamos considerar son los principios de carácter psicológico. Es decir, cómo están ocurriendo los procesos de aprendizaje o nosotros desde qué perspectiva queremos, digamos, orientar actividades para fortalecer ejercicios, los trabajos, el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces acá recordaremos que podemos tener unas orientaciones de aprendizaje centradas en la conducta, ¿cierto? Una perspectiva que se centra en el conductismo, bueno, vendrán a la cabeza pues Skinner, Pavlov, demás. Una perspectiva que se centre en un asunto cognitivo de nuestros estudiantes, ¿cierto? Teorías, por ejemplo, de scaffolding, bueno, hacer un proceso, etcétera, o unas teorías que se centren en el construccionismo, es decir, en la interacción social, en la construcción en equipo, en el trabajo en las zonas de desarrollo y demás. Digamos que estos principios psicológicos definirían un poco el tema de la evaluación. Y no menos importante, por supuesto, están los principios lingüísticos. Nosotros, todos los que estamos acá, o la mayoría probablemente, somos maestras y maestros de lenguas. Entonces, ¿qué estamos entendiendo cada uno y cada uno por las lenguas? Efectivamente, no se trata de que todos pensemos lo mismo, sino que desde nuestro lugar tratemos de llevar a cabo prácticas que sean coherentes con esto. Una perspectiva que se centre en las estructuras, por ejemplo, una perspectiva que se centre en elementos de los planos sintácticos de la lengua, morfológico, fonético, fonológico, semántico, pragmático, focalizando en la estructura. Una perspectiva que se centre en funciones, puede ser una perspectiva que se centre en las interacciones, una perspectiva que sea integradora y que, digamos, se mueva y se desplace entre estas tres posibilidades o entre muchas otras. Pues esto cada uno lo sabe. Lo que les pido es que tratemos de identificar eso. ¿Cuáles son los principios pedagógicos, los principios psicológicos y los principios lingüísticos que subyacen a nuestras prácticas como maestras y como maestros?
y veamos de qué manera orientamos esto en función de la evaluación. Ahora, vamos a seguir. Y acá traigo estos, digamos, emoticones de los maestros, porque somos nosotros los especialistas en nuestro campo. Es decir, si alguien sabe sobre enseñanza, podría saber enseñanza de lenguas extranjeras, somos nosotros. Es decir, reclamamos un lugar como maestros intelectuales, reclamamos un lugar como maestros especialistas en nuestro campo de saber, reclamamos un lugar en tensión permanente, pero somos las 43 personas que estamos acá las que tenemos en la posibilidad de dar reflexiones y de pensar. Ahora, todo esto para decir que la evaluación, o sea, la perspectiva que quisiera proponerles a partir, como lo decía al comienzo, de las experiencias que he tenido, de mis apuestas, de mis equivocaciones, como maestro, de mi experiencia formativa también, de mis estudios y demás, es que la evaluación debe pensarse en una clave que atraviese, digamos, estos principios desde el comienzo de una práctica de enseñanza, una práctica formativa, hasta el final, ¿sí? En ocasiones puede que centremos la evaluación anclada exclusivamente a principios lingüísticos, o sea, focalizamos en la lengua y aplicamos la evaluación desde ahí. Puede que, por ejemplo, pensemos la evaluación en clave de cómo aprenden nuestros estudiantes y qué favorecería su aprendizaje en términos psicológicos. Lo que quisiera proponerles es que no es nada sencillo y que implica pues muchísimo trabajo, muchísimo refinamiento es esto, pensar la evaluación desde el comienzo hasta el final a la luz de eso, de nuestras consideraciones pedagógicas, psicológicas y lingüísticas. Esa es como la propuesta que quiero darles y por allí podríamos iniciar. Entonces, una evaluación que es transversal, que va de inicio a fin y que se puede refinar de manera específica en nuestro campo de trabajo, que son las lenguas extranjeras. Entonces, aquí ustedes ven esta suerte de, no sé, de, digamos, de gráfico, no sé, que muestra, hay preguntas básicas, entre comillas, que debemos intentar. Entonces, lo que les pido es que ustedes ven allí quién, por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde y qué, y en el centro de la pregunta de evaluar. Están dispuestas en un orden, ya lo explicaré un poco más en detalle, pero lo que les pido en este momento es que por favor alguien voluntariamente o las personas que quieran participar, escojan una de estas preguntas, una de estas WH, como decimos los profesores de inglés, y las conteste. O sea, ¿quién evalúa, por ejemplo? ¿Por qué evalúa? ¿Para qué evalúa? Que escojan una, abrimos los micrófonos porque quisiera empezar a oírlos desde ahora, para que ustedes contesten, desde su perspectiva, desde sus puntos de vista, desde sus orientaciones, cómo podrían contestar. Andrés Hernández dices, ¿quién yo? ¿Podrías activar tu micrófono y contarnos un poco a qué te refieres cuando dices yo? Pues que yo me tomaba la decisión de hablar de el a quién. Listo. Ese quién, usualmente el docente también responde, pues yo, porque soy el docente, ¿sí? Sí. Pero lo que, lo que nos ha llevado la teoría, la práctica y los años es que también tiene que haber una coevaluación, una heteroevaluación y Ajá. que es mucho más rica y constructiva cuando se logra hacer un ejercicio de evaluación a conciencia entre los estudiantes para ellos mismos, entre los estudiantes y el docente para los estudiantes y Ujú. entre los estudiantes retroalimentando también al docente. Entonces, Ok. para mí es más un todos que un solo yo. Vale, Andrés. Listo, gracias. Muy interesante lo que estás diciendo. Andrés nos plantea estas relaciones, o sea, entre maestro-estudiante, por un lado, como la inicial, la que suele ocurrir entre estudiantes hacia maestros. Digamos que Andrés nos plantea esta relación entre todos. Gracias, Andrés, por tu participación. Catalina, te escuchamos. Sí, gracias. Agregando lo que dijo Andrés, yo creo que los estudiantes y los profesores de cierta manera también estamos evaluando la institución, porque los estudiantes dicen la institución no me dio, el programa no me dio, no me enseñó lo que tenía que enseñarme, y creo que esa evaluación está atravesando lo que nosotros hacemos y no nos damos cuenta. Vale, incorporas, gracias, Catalina, un elemento institucionalidad allí es fuerte también, bueno, ¿vale? ¿Quién y a quién evaluamos, no? Como que entra en esa doble dirección. Gracias, Catalina.
Gracias. ¿Alguien más que tome cualquiera de las preguntas que están allí? Hay 7 WH que aparentemente son sencillas, entre comillas, de contestar, pero pues que, digamos, ya es una complejidad. ¿Alguien más quisiera contribuirnos en alguna de estas reflexiones? El por qué, el para qué, el cómo, cuándo, dónde o qué. Nubia, te escuchamos, Nubia. Muy buenos días, me conocen como Emilce, catedrática de inglés, Vale, Emilce. y me gustaría hablar de para qué, que tiene que ver también con el por qué. El para qué es para replantear nuestro proceso, no es solamente para sacar una nota porque tengo que entregar ya la nota del corte, porque tengo que decir quién pasó o quién perdió, sino es para replantear todas aquellas dinámicas de la clase, los materiales que he utilizado, las metodologías, y de pronto decir, no, mis muchachos no están desarrollando las habilidades que quiero, no están alcanzando aquellos resultados o sí lo están haciendo, vamos por buen camino. Entonces, ese para qué es como para un repensar, más que para sacar una nota, es un repensar en nuestro quehacer y en en el proceso en que los muchachos están llevando a cabo. Gracias, Emilce. Bueno, una reflexión interesante. Hemos abordado ya un poco desde las perspectivas de Andrés, Catalina y Emilce, el quién y el para qué. ¿Alguien más quisiera abordar algunas ideas? Por supuesto, no las vamos a resolver acá, pero creo que en esta discusión y en este compartir podemos hilar fino, si se quiere, y llegar a ciertas, digamos, depuraciones y ciertas conceptualizaciones un poco a partir de esta discusión colectiva. Hemos tratado un poco el quién, el para qué, entonces aquí quién y para qué. Alguien que se anime a contestar alguna de las otras. ¿Qué, dónde, cuándo, cómo, por qué? Judith o Judith, no sé cómo lo llames. Sí, Judith, gracias, Oscar. La pregunta de cuándo, ¿no? ¿Cuándo evaluar? Y Sí. la evaluación es un proceso permanente. Inicia antes del encuentro con el estudiante y continúa después de que el proceso aparentemente ha terminado. ¿A qué me refiero en este punto? A que una vez se ha terminado, digamos, el ciclo académico, el profesor normalmente reflexiona sobre los resultados de sus estudiantes, sobre lo que pasó. Es decir, la evaluación no puede entenderse solo como un ejercicio de un profesor con un estudiante, sino como un proceso permanente en el que hay que evaluar también de esa manera. Muchas gracias. Gracias, Judith, por tu aporte. Bueno, nos da pistas, es permanente. ¿Hay alguien más que quiere? Paola Murillo, te escuchamos. Paola, si puedes activar tu micrófono. No te estamos escuchando. No sé si ustedes me pueden confirmar si están en el chat. No, Paola, no te escuchamos. Revisa por favor tal vez tu conexión o el dispositivo del micrófono, porque no te escuchamos. Bueno, mientras Paola lo resuelve, ¿alguien más? Sí. Adriana. Hola, sí. ¿Por qué? Para mí, ¿por qué es como una de las preguntas más difíciles? Ah, lo pienso desde un proceso institucional, el por qué, porque la universidad así no lo pide, por un lado, pero también porque hace parte de un proceso formativo y va muy relacionado con lo que decía Emilce, porque queremos medir progreso, porque queremos medir qué tan efectivas o no son nuestras prácticas pedagógicas, porque queremos ver resultados. Esa es mi respuesta al por qué. Vale, Adriana. Interesante, ¿no? Lo que nos estás comentando. Paola, nos dices que estás lista, te escuchamos, Paola. Hola, hola, ¿me oye? Ahora sí, te Gracias. escuchamos. Bueno, voy a responder el qué, que me parece una de las más complicadas preguntas, porque a pesar de que pues en el sílabo se establecen unos objetivos de curso a nivel temático,
también a la hora de evaluar debemos tener en cuenta otro tipo de competencias como las metacognitivas, las competencias lingüísticas, las comunicativas, y muchas veces nos limitamos en esa evaluación y no vemos como esas otras dimensiones que tenemos que tener en cuenta en los procesos de aprendizaje y adquisición de una lengua extranjera. Entonces, es importante, pienso acá, a la hora de evaluar, mirar que no solo estamos evaluando un contenido, sino el desarrollo de unas habilidades y de unas conciencias de los estudiantes y también evaluar esos procesos mediante las pruebas. Gracias. Vale, Paola, gracias a ti. Bueno, ya complejizando, ¿no? Son aparentemente sencillas. En una WH es fácil de contestar en lengua extranjera, ¿no? Pero cuando la problematizamos desde la evaluación, deviene un asunto muy complejo. Tenemos dos participaciones más. Marisol, ¿te escuchamos? Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, Marisol. Bueno, gracias Andrés Felipe. Es que estaba pensando en términos de las preguntas que tú hacías y pues también es importante preguntarse quién evalúa, por qué evalúa de esa manera, para qué lo evalúa de esa manera, cuándo evalúa, etcétera, etcétera. Entonces me parece que también no solamente preguntarnos en términos de es ese proceso de evaluación que nosotros realizamos, ¿verdad? Es decir, no solamente preguntarnos a quién va dirigida todas estas cuestiones, sino también ir un poquito más allá, ¿cierto? De ese proceso que nosotros desarrollamos. Y como decía Andrés, muchas veces siempre estamos en funciones de preguntar únicamente con respecto al estudiante, no. También tenemos que preguntarnos con respecto a nosotros mismos, las maneras como lo estamos realizando. Vale, Marisol. Muchas gracias por tu aporte, por tu participación. Emilce. Sí, gracias. Retomando el que, además de tener en cuenta los lineamientos que nos dan nuestros coordinadores sobre qué debemos evaluar en cuanto a contenidos, estrategias, también debemos reflexionar sobre qué le he brindado yo a mis estudiantes para poder evaluarlos, porque yo no puedo evaluarlos o pedirles un resultado en algo que yo no les he brindado, no les he proporcionado, en un input que falta. Entonces hay que tener muy claro que ese qué depende no solamente de un programa, sino de mi esfuerzo y de mi trabajo para que mis muchachos lleguen a ese qué. Eso es, gracias. Vale, Emilce. Bueno, muy bien. Entonces, como pudimos darnos cuenta, digamos que las perspectivas acá varían y dejan entrever de una u otra manera esto. Es decir, la posible respuesta a estas preguntas, digamos, se plantea como potencia, como posibilidad, no como certeza, provienen de nuestras experiencias como maestras y como maestros, como estudiantes también, de las narrativas que tenemos nosotros de nuestro sistema de creencias sobre lo que significa enseñar, aprender una lengua, etcétera. También provienen de nuestros aciertos y nuestros desaciertos. Yo creo que todos de alguna manera cuando pensamos en evaluación decimos, esto sí nos funcionó, esto no nos funcionó, esto no me funcionó como quería, esto generó un malestar, esto podría trabajarse desde la institucionalidad, porque la institucionalidad es, digamos, la presencia de la institucional aquí es clara, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, solo para proponer algunas ideas a partir de esto. ¿Quiénes evaluamos? Efectivamente, como señalaba el maestro Andrés, evaluamos los maestros, los estudiantes, pero no podemos olvidar que también evalúan nuestros jefes. Es decir, no podemos perder de vista el sistema de poder porque tenemos una presencia de la evaluación del sistema institucional, de las organizaciones, de los contextos y demás. Entonces hay una evaluación en escala, digamos, que proviene que nosotros la llevamos o no a cabo, usualmente sí, en nuestras prácticas de enseñanza en el aula, con los estudiantes, pero sobre nosotros también, digamos, recaen procesos evaluativos permanentemente, que se materializan en las evaluaciones del final de las clases, que se materializan en los diálogos con los coordinadores, en los diálogos con los directores de carrera, con los directores de departamento, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, importante pensar aquí que
Tanto quienes se evalúan como quienes son evaluados de manera general, pues tienen estilos particulares de aprendizaje, estilos de enseñanza también, ritmos de aprendizaje, ritmos de enseñanza, necesidades, etcétera. Entonces, la pregunta por el quién es, digamos, se resuelve de una u otra manera con una diversidad de agentes. La pregunta por el por qué. Si estamos acá, una respuesta inicial que daríamos, ¿por qué evaluamos? Pues porque nos interesa pensar la evaluación, es una, porque estamos interesados en esto, pero también, y no lo podemos perder de vista, porque nos es obligatorio. O sea, la evaluación se instauró como una práctica de obligatoriedad en los escenarios donde nos desenvolvemos como maestras y como maestros. Es decir, independientemente de que sea obligatoria o no, ocurre en instituciones en muchos casos. Uno a veces dice, bueno, voy a evaluar mi vida, ¿cierto? Como fuera de la institución, pero la institucionalidad ocurre como mecanismo regulador que nos posiciona y define nuestro agenciamiento, ¿sí? Define nuestras perspectivas como maestros. ¿Para qué evaluamos? Usualmente consideramos, y está, digamos, corroborado así en la literatura, que evaluamos para valorar los aprendizajes, ¿cierto? O valorar los desempeños, si es el caso, sobre los profesores, y cualificar nuestras acciones, tanto nuestras acciones como maestros, como las acciones que llevan a cabo los estudiantes. Eso es cierto. Pero ¿para qué se evalúa? Indefectiblemente llamo algunas distinciones con calificación y demás. ¿Para qué evaluamos? Para obtener una suerte de resultado que en nuestro sistema se materializa en una calificación, en esas palabras feas que veíamos. O sea, el para qué de la evaluación de una u otra manera lleva en sí esta carga de un resultado que necesita corroborarse y que necesita entregarse. ¿Cómo? La pregunta por el cómo no la contestamos, pero todos tenemos una variedad de cómo aquí y no se trata de que nos demos, digamos, como las recetas mágicas entre nosotros, no, sino que desde nuestro lugar pensemos en los cómo son múltiples. Entonces, yo aquí tengo algunas notas generales sobre los cómo. Pues podemos pensar en actividades, podemos pensar en tareas desde la perspectiva de David Noonan, por ejemplo, de Rod Ellis, podemos pensar en los proyectos que llevamos a cabo, cuáles son los recursos que necesitamos para evaluar, cuáles son los instrumentos de evaluación que utilizamos, cuáles son esas modalidades también que tenemos allí. Todo esto nos permitiría iluminar este del cómo. Cuando evaluamos, podríamos pensar que el cuándo se resuelve de manera transversal. Sí, o sea, desde de comienzo a fin decía una de las profesoras que intervino. Entonces, de inicio a fin debería ser la evaluación, solo que en ocasiones tenemos cortes al comienzo, al centro, al final, o en ocasiones dejamos digamos, pensamos la evaluación y la asumimos solo hasta el final. La idea es asumirla transversalmente a lo largo de los procesos. ¿Dónde evaluamos? Esta pregunta deviene compleja ahora, digamos, en prepandemia, diríamos, preconfinamiento, estábamos evaluando permanentemente en la interacción con nuestros estudiantes face to face, en aula, ¿cierto? En las conversaciones, en las oficinas, en las tutorías, etc. Ahora tenemos la difícil tarea de evaluar en una interacción mediada por TIC si la pensamos de manera sincrónica, si la pensamos de manera asincrónica también en mediación de TIC, pero ocurre en los formatos de retroalimentaciones escritas, en un comentario en un chat, en un foro de discusión, etc. Entonces la pregunta por el dónde se vuelve más compleja de resolver en el contexto actual en el que estamos viviendo. Y el qué significa evaluar, preferí dejarlo, a veces iniciamos por el qué y luego nos vamos a los agentes, pero como les decía, quisiera pensar en los quiénes, en nosotros como maestros. El qué, plantearla, entender la evaluación como una práctica y como un proceso. O sea, como que esas dos ideas, evaluar es una práctica y evaluar es un proceso. Entonces, para seguir complejizando un poco más estos temas, yo hice una revisión de literatura para traer algunos elementos teóricos aplicados en el caso específico de las lenguas extranjeras. Algo inicial que debemos distinguir es, al menos en inglés, en español también ocurrirá, en francés en algunos sí, también, y es considerar los test, es decir, no pensemos o no asumamos que el test significa la evaluación, o que el examen significa la evaluación, o que la calificación significa la evaluación. Entonces creo que esta distinción en inglés nos ayuda un poco a dilucidar este aspecto. Entonces un test es un elemento, un método, lo llaman acá, lo llama Brown específicamente, que mide la habilidad de un individuo, o el conocimiento de un individuo, o el desempeño de un individuo en un campo específico, ¿cierto? Pero los test también son procedimientos administrativos preparados.
En nuestro caso de lenguas extranjeras, tenemos los test de lengua de inicio, los test de clasificación, los exámenes finales, los exámenes que evalúan las habilidades. En el caso de inglés, igual que es un poco en donde estoy trabajando, tenemos el test de progreso y el test final, ¿cierto? Y estos pueden tener algunas características. Test que están referenciados en normas. Entonces allí, por ejemplo, entran los elementos más estandarizados, los elementos como el IELTS, el TOEFL y demás, referenciados y que tienen un promedio y un baremo comparativo allí incluido, o test que se centran en criterios, que esta es un poco la que trabajamos nosotros en nuestras prácticas de enseñanza, en las calificaciones, en las aulas, en las disposiciones de las notas, en criterios que conversamos con el equipo de profesores y que definimos cuando se piensa en un sílabos y demás. Hay algunos criterios que deberían tener los test. Primero, la practicidad, si se quiere, del test. Es decir, deberían ser sencillos en su aplicación, deberían no generar, digamos, inconvenientes ni para quienes lo resuelven. Otra de las criterios de los test es que sean confiables, ¿sí? Que sean válidos, es decir, que midan lo que esperamos que midan. No podemos, no sé, pensar si estamos planteando un ejercicio que queremos valorar específicamente si el estudiante sabe o no usar este tiempo gramatical, o si el estudiante sabe o no entender esta variedad lingüística X o Y hablante, que efectivamente mida eso. Se propone que sean test auténticos, y en nuestro caso de las lenguas extranjeras tenemos esta tensión y esta discusión entre, bueno, ¿es un material auténtico o es un material pedagógico? Es decir, ¿es un material pensado para la enseñanza propiamente o estamos recuperando elementos de lengua extranjera auténticos y los incorporamos en nuestras clases? Y hay otro elemento que es este washback, que tiene que ver con los efectos que van a tener esos tests en la enseñanza y en el aprendizaje. Es importante eso, cada vez que implementemos algún test de tipo que sea, que podamos valorar qué efectos tuvo en la enseñanza y en el aprendizaje. Hay varios tipos de test, ustedes lo recordarán y lo tendrán, digamos, muy presente también, que nos valoran la aptitud lingüística, por ejemplo, que nos valoran la proficiencia en una lengua específica, que clasifican a los estudiantes, y las clasificaciones pueden ser en línea con, digamos, parámetros internacionales, en línea con los niveles del marco común europeo, o en línea con los niveles que tenemos en la universidad, etcétera. Hay test diagnósticos, hay test de logro, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que todos los que estamos acá en algún momento hemos asumido test. Lo que quisiera señalar es que no asumamos el test como la evaluación y que no pensemos en test, calificación como evaluación, porque esto reduce, digamos, el enfoque, reduce la aproximación y nos generaría ciertos inconvenientes. Ahora, lo que quisiéramos señalar es assessment, evaluación, digamos, terminológicamente allí habrían complejidades también, como este proceso en desarrollo. ¿Sí? O sea, evaluar como acción permanente. Ocurre de manera formal e informal. Muchísimas veces estamos evaluando informalmente. Es decir, hicimos un comentario en clase sobre alguna intervención de nuestros estudiantes, subimos una recomendación general. Esa es una evaluación informal. Lo que es retador para nosotros es volver conscientes de esas evaluaciones informales que estamos dando. De repente estábamos en la universidad, no sé, en un pasillo, conversamos con un estudiante, nos encontramos con él, le dijimos un par de ideas y eso fue una evaluación informal. Es decir, ocurrió en contextos que no estaban totalmente regulados ni con la disposición para hablar de evaluación. Y estas distinciones que ustedes también reconocerán, evaluación sumativa y evaluación formativa. Nuestro eje sería el formativo, pero ya lo vimos que dentro de las palabras feas que tenemos está el asunto de otorgar valoraciones numéricas en nuestro sistema educativo también, que den cuenta o que pretendan dar cuenta más bien sobre lo que avanzamos con nuestros estudiantes. Ahora, esto para algunas distinciones generales lo tomé de Brown también, y esto está recuperado en línea esta tabla en el libro que yo tenía, no se visualizaba de la mejor manera. Recuerden que lo pueden acercar allí en el visualizador. Entonces tenemos esta evaluación aparentemente tradicional o cuantitativa y esta evaluación de un corte alternativo, cualitativo, etcétera. Digamos que las denominaciones son muchas acá y ustedes allí pueden ver. Seguramente uno se siente representado o identificado en algunas de estas prácticas. Por ejemplo, que tenemos un
examen en el centro y en el final, o que pensamos la evaluación a lo largo del proceso y no nos interesa únicamente los exámenes, que tenemos procesos evaluativos que digamos, se fijen en los contextos que queremos evaluar, en tareas comunicativas, o que centramos la evaluación, en este caso diría ya los exámenes, en elementos fuera de contexto y en elementos que no tienen que ver necesariamente ni con las realidades de los estudiantes, ni con sus necesidades, ni con el uso del inglés colombiano si se quiere, o el francés colombiano si se quiere, ¿cierto? Si queremos centrarnos, por ejemplo, en la respuesta correcta, ¿sí? O si queremos dejar la posibilidad de preguntas y respuestas que sean abiertas, que resulten creativas, si nos focalizamos en el proceso o en el producto, ¿sí? O si en una de las conversaciones, tal vez la que tuvimos sobre la autonomía 3x1, se señalaba este asunto de la motivación, es decir, si en estas teorías un poco clásicas de motivación, si hay una motivación extrínseca o si hay una motivación intrínseca, indefectiblemente en el caso de las lenguas extranjeras sabemos que hay una serie de mitologías, llamémoslo, a propósito de las motivaciones de los estudiantes que estudian lenguas, efectivamente, o sea, estudiantes que estudian porque esa es la actitud que tienen, o sea, quien estudia, que implica una actitud específica, y allí nosotros nos podemos ubicar. De repente, no es fácil decir, yo soy solo cuantitativo, o solo estoy en la evaluación tradicional, o yo soy 100% alternativo y cualitativo, no. Nosotros, pues como sujetos también históricos, sociales, políticos, cambiantes, nos vamos a estar desplazando, ¿sí? Nos vamos a estar ajustando y nos vamos a estar adaptando. Lo peligroso de repente podría llegar a creer que eso que yo estoy haciendo es lo único que funciona y lo único que existe y lo único que es válido, ¿sí? Tendríamos que tener como una suerte de flexibilidad y adaptabilidad a toda esta pluralidad de opciones que tenemos. Esto, digamos que estoy seguro que lo hemos escuchado, lo podemos recordar o lo podemos corroborar en nuestras prácticas como maestras y como maestros. Ahora, ¿cómo podríamos, digamos, proceder en la evaluación? Sin lugar a dudas, evaluamos usualmente en el caso de lenguas extranjeras las habilidades. Y hay una serie, ahí sí, los listados de cómo hacerlo son interminables, los podemos compartir. En Brown aparecen, por ejemplo, si nos enfocamos en habilidades de comprensión y de producción, ¿cierto? Ahora en habilidades que son, algunos llaman habilidades activas o habilidades receptivas, otros dirían que lo que consideramos habilidades receptivas, es decir, la escucha, por ejemplo, que en realidad tiene un grado de actividad alto, y esto evaluamos nosotros. Usualmente los test están diseñados por habilidades. Pensar la integración de tareas es mucho más difícil porque también desafía los procedimientos tradicionales de hacer, desafía las organizaciones de los libros, desafía un poco nuestras mismas disposiciones como maestros. Pero evaluamos en lenguas, sabemos que evaluamos habilidades. Podemos pensar una evaluación que se centre en las competencias. Y aquí quisiera traer el companion del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que del 2018, que desarrolla algunas de las ideas que ellos tienen de hace varios años ya, donde se puede pensar en temas de la competencia lingüística, de la competencia sociolingüística y de la competencia pragmática. Esta perspectiva, digamos que enriquece y amplía un poco más en los usos contextualizados, en las intencionalidades del hablante, ¿cierto? En elementos propios del registro que utiliza, del contexto en el cual se está desenvolviendo. Esto enriquecería mucho. A veces se asume, a veces no se asume, algunos libros lo incorporan, otros libros no lo incorporan, a veces nosotros lo hacemos. Bueno, hay mucha variabilidad. También pensemos que en la evaluación podemos evaluar tareas. La perspectiva de tareas creo que la conocemos y en mi caso a mí me parece potente trabajar en tareas, es decir, pensar en algún gap, en una función comunicativa, en un problema, en algún desempeño comunicativo, perdón, en algún asunto, en un problema para resolver, en un tema de trabajo en equipo. Bueno, es interesante. Podemos evaluar los desempeños a la luz de criterios, podemos evaluar procesos, podemos evaluar productos, es decir, que el estudiante generó la infografía del curso, que el estudiante hizo el podcast, que el estudiante hizo el video, etcétera. Podemos evaluar aspectos del orden cognitivo, del orden de lo procedimental, del orden de lo actitudinal. Esto se privilegia de algunas maneras. Digamos que con el número de estudiantes que tenemos en nuestras aulas, con el número de clases que tenemos también, a veces es difícil decir, de los 150 estudiantes, no sé, por poner un número cualquiera que tengo este semestre, pues voy a tener el panorama de todos. No es sencillo. También podemos evaluar en temas de aptitudes, en temas de lo multilingüe y lo pluricultural, si se quiere, en términos de las literacias de Shohami, bueno, y los autores que ustedes pueden ver allí, dilucían algunos elementos al respecto. En síntesis, es así que un mare magnum de posibilidades el que tenemos, y
debemos tomar decisiones. Es decir, nuestro agenciamiento como docentes nos lleva a tomar decisiones sobre la evaluación y sobre lo que queremos evaluar. Acá entro digamos, en la segunda parte de esta presentación. Lo anterior era tal vez lo más conocido. Esto es, digamos, lo señalo un poco en clave de los retos que nosotros tenemos como maestras y como maestros, ¿sí? Porque no es fácil, digamos, no es fácil plantearse una evaluación desde estas perspectivas. Implica, como decía al inicio, un reclamo de nuestro lugar como maestros. Entonces, Faustino Costina y Vergara, esto está publicado en una de las revistas de la Universidad del Valle, señalan que las prácticas evaluativas y sus efectos son heterogéneos. Es decir, si nosotros tenemos un grupo de 30 estudiantes, las prácticas evaluativas y mis consideraciones sobre evaluación no van a ser las mismas ni van a ser, digamos, de manera equilibrada y balanceada para todos los estudiantes, ¿cierto? Entonces, lo que de repente se lee de una muy buena manera en un curso, en el curso siguiente no nos va a funcionar igual. De repente, lo que en este estudiante fue formativo y fue una clave favorable, en otro estudiante no lo va a ser, ¿cierto? Entonces, esta heterogeneidad posible no la controlamos del todo. Y es importante reconocer que está allí, ¿sí? Y que va a ocurrir. El profesor Leuro, Ricardo Leuro, de la Universidad Pedagógica, plantea en el caso específicamente de francés, este es un artículo sobre francés, comprender la evaluación desde una perspectiva dialógica y emancipadora. Entonces esto revierte un poco el sistema, el status quo en el cual estamos instaurados, implica pensar los procesos individuales y las voces de los participantes. Como señalaba Andrés al comienzo, los participantes somos todos, ¿cierto? Todos dentro del aula y fuera del aula. Es retadora esta perspectiva, pues las invito y les invito a que la conozcan. Y la retroalimentación también resulta clave. Ahora, la retroalimentación, digamos, se plantea al menos en tres claves. Por un lado, formativa, ya discutimos lo formativo, que sea focalizada en ocasiones, y es entendible por tiempo también, hacemos retroalimentaciones generales, necesitamos focalizar la retroalimentación, es decir, si yo me di cuenta que este estudiante específicamente en una tarea de escritura, lo que más le cuesta es la estructuración de párrafos, pero también tiene, no sé, dificultades en spelling y tiene dificultades en thesis statement y demás. Yo quisiera que él trabajara en párrafos, en estructuración de párrafos, digamos, para aclarar sus ideas y su pensamiento. Entonces, me focalizo en eso, en ese punto, y los estudiantes lo asumirán de tal manera. No se pueden dar retroalimentaciones tan generales porque en últimas terminan, digamos, desviándose de cuál es el centro y cuál es lo nodal. Y tienen que ser oportunas. Oportunas en el sentido de que ocurran en tiempos relativamente cercanos al desempeño en una tarea específica que se haya dado. De nuevo, es complejo. No sé, si tenemos un ejercicio de escritura y tenemos 30 textos para valorar, nos quita tiempo, ¿sí? Nos consume tiempo. Pero idealmente estas evaluaciones deberían darse de manera oportuna. Y aquí les propongo dos libros álbum que me parecen muy chéveres y que nos podrían ayudar a iluminar esto, de un autor francés, Jérôme Bouillet, que significa Hombre de color y por cuatro esquinitas de nada. Entonces, en estos libros, que son muy bellos y les recomiendo, algunos estarán visibles como videos en YouTube, ustedes pueden ver lo que pasa, un poco lo que le sucede a este hombre de color, que ve que todos cambian y que todos se transforman, pero que a él también lo juzgan, es un poco lo que pasa en las prácticas evaluativas. Y en cuatro esquinitas de nada, pues tenemos cuadrados, un poco en el régimen institucional formal de nuestro sistema educativo, que uniformiza y homogeniza las subjetividades, las particularidades, y de repente hay algo que es circular y que no encaja tan bien y que entonces genera ciertos inconvenientes y ciertas reflexiones con los demás. Entonces, un poco esto es lo que nos ocurre en temas de evaluación, tanto cuando proponemos prácticas de evaluación como cuando somos también evaluados. Otro punto que es retador lo plantean Arias, Maturana y Restrepo y tiene que ver con evaluar desde prácticas que sean justas y prácticas que sean democráticas. El tema de la justicia y la democracia en educación es complejo, pero nos implica a nosotros retos también interesantes. Yo a esto de la justicia y la democracia le implicaría prácticas éticas, éticas entendidas desde lo que consideramos nosotros también como maestros, desde nuestro lugar, pero también desde el lugar que posicionamos y le damos al otro. ¿Cómo resolver prácticas justas y democráticas? O cómo apuntar hacia allá. Una variedad de tipos y formas de evaluación nos daría pistas. O sea, si consideramos estilos de aprendizaje, tendríamos que pensar en una variedad de elementos que permitan evaluar a nuestros estudiantes. La rigurosidad y la sistematicidad. Esto es importante porque nos sirve, digamos, para valorar los procesos, para tener soportes,
para que nuestros estudiantes también sepan, ah, bueno, fue claro o no fue claro, si no fue claro, ¿por qué no fue claro? Y nosotros tengamos claridad. Debemos ser cuidadosísimos con el diseño de instrumentos, formatos y tareas. Sé que la próxima semana habrá un trabajo sobre rúbricas y en el CAEMA se han dado también varias capacitaciones y talleres sobre rúbricas. Esto es importante y que se visibilicen los aprendizajes. Sí, cuando respondíamos el para qué, evaluamos para valorar los aprendizajes y cualificar la acción de nosotros como maestros o la acción de nuestros estudiantes, sería importante allí considerar esta visibilización de los aprendizajes. Y esta película, seguramente la han visto, Escritores de la Libertad, es interesante porque se plantea en una condición un poco marginal, digamos, lo que hace una profesora en el campo del lenguaje para trabajar con sus estudiantes y resulta interesante leer esto a la luz de digamos, de este producto cultural. Ahora, hay un reto grandísimo que tenemos nosotros como maestras y como maestros y es buscar, no es fácil, una correspondencia entre eso que podríamos llamar estándares, entre eso que podríamos llamar currículo, y esto implicaría una reflexión completa, entre los test, entre las prácticas de enseñanza, entre los criterios de la evaluación, expresados puntualmente en las rúbricas, etc. O sea, eso necesitaría corresponderse. La próxima semana, en una de las capacitaciones sobre evaluación específicamente, revisaremos un poco desde los documentos de nuestra universidad qué se entiende como evaluación, ¿sí? Y esto aquí podrían entrar en discusiones de, bueno, digamos, en inglés asumimos desde esta perspectiva, en la perspectiva francófona lo vemos desde acá, en una perspectiva desde otras latitudes se lee desde aquí. Entonces, buscar esa correspondencia y coherencia entre estos elementos es difícil. Y de nuevo, descentra la evaluación de una práctica exclusivamente de aula, sino que expande, implica aquí también decisiones de las personas que son coordinadoras, de las personas que son directoras de licenciatura o directores, de las personas que son directores de departamento, y así va en escala. Yo, digamos, soy convencido de que las aulas de clases son como nuestros mismos espacios de una suerte de experimentales de una manera, pero también son espacios de resistencia y de construcción donde los maestros trabajamos, pero implica esfuerzos institucionales claros, ¿sí? Si esto se alinea de alguna u otra manera, nos va a funcionar. Si no, vamos a tener pluralidad de prácticas evaluativas, pluralidad de opciones en los estudiantes, pluralidad de pensamientos, y está bien en tanto exista, pero podría generar inconvenientes también y malestares. Entonces, este es un gran reto que tenemos todos y todas las que estamos acá. Hay una clave importante para pensar la evaluación, y por eso esta figura del espejo, digamos que nadie se puede ver al espejo por uno, ¿sí? Esa es como una idea importante. Nadie puede por uno ir a mirarse en el espejo. O sea, entonces, en este caso, es el agenciamiento del sujeto el que lo va a llevar o no a su autorreflexión, a su autoevaluación. Nosotros podríamos proponer condiciones, generar las preguntas, dejar las inquietudes, pero no podemos tomar la acción de los otros, ¿sí? Ni podamos actuar por los otros. Entonces, por eso esta imagen del espejo. Y se dirige en esta clave de la autorreflexión y la autoevaluación. Yo no puedo reflexionar por usted, ni por mi estudiante, ni por mi colega. No lo puedo hacer, no es posible. ¿Podría generar condiciones? Sí. ¿Podría generar diálogos? También, pero no lo puedo hacer. Entonces, esta clave de la autorreflexión, de la autoevaluación, del self, del moi-même, si se quiere, en francés, se podría promover en tres elementos dos de los cuales yo he utilizado y quisiera compartirles un poco también desde esta experiencia que he tenido y que nos han funcionado. Una rejilla de seguimiento, si se quiere, de las entregas o de los productos puntuales, nos podría funcionar. Un acompañamiento autoformativo, ¿sí? Una checklist, ahorita les muestro uno de los ejemplos que tengo. El diario reflexivo y la bitácora, eso necesita ser sistemático, necesita tener un trabajo por un tiempo, es decir, no el de todos los días, de todas las semanas, para que tenga efectos efectivamente en los estudiantes. De lo contrario va a ser muy complejo. Y alguna de las propuestas con un acuerdo inicial, establecer un acuerdo de compromisos entre quienes participamos en un proceso de enseñanza o de aprendizaje en nuestras aulas. Entonces, díganme por favor hasta ahora cómo van. Ya ahorita pasaremos a una parte más de discusión en pequeños grupos, pero hasta aquí por favor díganme cómo van. Si pueden enviarnos un emoticón o si pueden poner un estado, si pueden saludar para saber que están todavía allí. Entonces, María Constanza nos envías una manito. Gracias, María.
Bueno, algunos dicen unas caritas felices. Listo, perfecto, muy bien. Vale, Iris, Viviana, Darío, Aurora, todo ok, dice Fanny, Jenny, te daría, listo, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, sabiendo que vamos bien, ya vendrá el tiempo de discutir la segunda parte un poco de este espacio. Entonces, en estas claves de la rejilla de seguimiento, del acompañamiento y del diario reflexivo, les voy a contar un poco unas experiencias que yo he tenido y que han resultado favorables. Ustedes aquí pueden ver dos rejillas muy sencillas, esto puede enriquecerse, lo he implementado en otra universidad y funcionó. Una rejilla, la que ven a la izquierda de sus pantallas, es una rejilla de seguimiento de actividades. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos, cuando planeamos nuestras clases, sabemos qué es lo que vamos a hacer. Lo sabemos nosotros, a veces no lo saben nuestros estudiantes. Entonces, si ellos de entrada lo conocen, pueden hacer un seguimiento básico. ¿Cuál fue la actividad? En este caso, trabajamos con unos talleres. Un taller sobre xenofobia, un taller sobre temas de feminismo, un taller sobre arte. ¿Lo entregué a tiempo, sí o no? El estudiante debe decir si lo entrega a tiempo, no lo entrega a tiempo. En este caso tenían flexibilidad en las entregas, una fecha sugerida, pero podrían, pues por diversas condiciones, también derivadas de la pandemia, hacerlo no en otro tiempo. Y la fecha de entrega. Entonces el estudiante decía, si lo entregué, no lo entregué, si lo entregué, no lo entregué. Si el estudiante contesta que sí, muy bien. Si el estudiante contesta que no, podemos nosotros hacer un llamado a la reflexión o indagar por qué no. Si el estudiante, porque puede suceder también, yo, digamos, no parte de la confianza con sus estudiantes, pero es posible que el estudiante busque engañar, digamos, a su profesor de alguna manera. Si eso ocurre, pues digamos que, como de nuevo, no podemos vernos en el espejo por nuestros estudiantes. Esta es una herramienta que sirve. Y si es sistemático a lo largo de la clase o del semestre, lo que uno va a ver al final es el compilado, digamos, de entregas de su estudiante y podrá tratarlo, podrá revisarlo a lo largo del semestre, por ejemplo. Y otro, que es un formato nuevo muy sencillo, es este diario de autorreflexión, el nombre del estudiante y la fecha, y que hagan unas entradas diarias. Lo que yo recomiendo y lo que, digamos, luego esto lo tengo en revisión en este momento con, pues, de los datos que conseguí obtener también y de las mismas experiencias de los estudiantes, y es, el diario funciona en términos diarios, así que eso, diario justamente. Hoy escribo un párrafo, mañana escribo otro párrafo, pasado mañana escribo el otro párrafo, y así cada día sobre lo que estoy desempeñando. Cuando el estudiante ha pasado el tiempo, o sea, el tiempo afina al pensamiento, luego de un mes y medio, 2 meses escribiendo, vamos a tener 9 páginas, 10 páginas de estos diarios de reflexión en clave un poco metacognitiva, y el estudiante va a poder volver. Yo les decía, bueno, escriban, por ejemplo, qué se les dificultó, qué les pareció agradable, qué no les gustó, cómo se estaban sintiendo. Digamos que pues, la idea es que sea amplio, un poco modelado, orientado, pero que no sea restrictivo. Y luego, al final del semestre, vamos a leer lo que si ustedes se fijan, esto es de este año, iniciamos en abril, veamos en abril usted qué fue lo que dijo y por qué lo dijo. Ahora, veamos usted qué está diciendo en junio, en julio. Y nos va a ayudar. Son formatos sencillos, de fácil acceso, de fácil uso y, digamos, tienen impactos significativos en los procesos de los estudiantes y descentran la acción docente. O sea, le permiten al estudiante autoevaluarse y autorreflexionar sobre lo que está haciendo. Ahora, otro elemento que funciona mucho en la clase de lenguas extranjeras y de nuevo en el trabajo pedagógico lo he corroborado así, es esta idea del portafolio. Los portafolios son una compilación, digamos, en el sentido amplio, compilan lo que los estudiantes desarrollan a lo largo de un semestre. Ahora, esta compilación tiene que ser sistemática, tiene que ser organizada, ¿sí? Tanto para ellos como para nosotros. Pone en escena los esfuerzos que hacen los estudiantes, su proceso, sus logros o no, en diferentes áreas. A veces en lenguas nos centramos de nuevo en las habilidades, está bien hacerlo también, pero permiten ver otros elementos que ocurren en una perspectiva amplia de enseñanza y no en una perspectiva centrada en la lengua de la enseñanza. Los portafolios se pueden desarrollar de manera colectiva o individual. Esto también es muy interesante. Lo he trabajado en ambas perspectivas, portafolios colectivos y portafolios individuales, y es muy chévere lo que se logra. Ya les voy a mostrar un poco. Esto es valioso para la clase de lenguas y para repensar la evaluación, descentrar la evaluación, o sea, asumirla en clave como una práctica evaluativa, en la clave del proceso, en la clave de su transversalidad, en una clave que implique múltiples dimensiones, en una clave que implique muchos agentes, y en esto nos ayudan estos elementos. Y pensar como otra alternativa para el caso de las aulas, los proyectos, las tareas, los problemas y los casos. El CAE ha hecho en todas estas semanas muchas capacitaciones y formaciones sobre eso, entonces no lo voy a profundizar tanto, habría unas particularidades en el caso de lenguas.
Si ustedes están interesados, les recomiendo que revisen esta página de Coursera, que hay un curso que se llama Así construye tu portafolio profesional en inglés. Efectivamente se centra en la profesión y lo que el estudiante quiere hacer, pero podemos tener adaptaciones para nuestras clases de lengua y nuestros procesos con los estudiantes, sea inglés o sea francés. Ahora, acá nosotros, cuando Natalia señalaba al comienzo que les compartiremos las diapositivas y demás, yo les compartiré estos enlaces para que ustedes puedan ver esto, cómo se materializó en algunas de las prácticas de enseñanza que yo he tenido. Lo que ven a la izquierda, que alcanza a leerse Arts, Books, Environment, bueno, es un portafolio grupal, o sea, se construyó colectivamente y uno de los estudiantes se dio a la tarea de generar un sitio web para compilar los materiales. Y es grupal, trabajábamos en escritura básicamente de tipologías textuales como resúmenes y reseñas, y en esto los estudiantes estuvieron trabajando el semestre, también hicimos algunos audios. Bueno, esto se recoge acá, esto es un portafolio de una u otra manera grupal, les invito a que lo conozcan cuando les enviemos los enlaces. En el centro ven un portafolio de tipo individual, un estudiante le interesaba el tema del tenis, o sea, temas elegidos por ellos, y se dio a la tarea de pensar qué significa el tenis, cuáles son los tenistas más famosos, qué significa el tenis en Colombia y demás, y materializó su portafolio en una suerte de revista, es decir, el portafolio puede asumir varios resultados en sus productos, y compiló allí todo su trabajo, de nuevo, y acá lo que ven a la derecha son pues 4 videos de un canal en YouTube en el que yo estoy trabajando, no está terminado, lo digo como con tranquilidad también, en el que podrán encontrar algunos videos sobre prácticas, esto fue en una escuela secundaria, centradas en proyectos. Sí, entonces en uno trabajamos en la creación de libros artesanales, que es el que ustedes ven allí. En el caso de inglés, con diversos elementos, trabajamos primero en retorcer unas historias de cuentos tradicionales, luego fuimos complejizando y pensamos a la luz del animalario del profesor Revillo, entonces creación de animalarios, ustedes ven allí uno de dioses, luego complejizamos eso un poco más y pensamos, bueno, ¿qué significa inglés en Colombia? ¿Qué es colombiano y cómo difundiríamos un poco lo colombiano? Y al final, en la última etapa, problematizamos el asunto de lengua y poder, qué significa aprender inglés y qué significa el poder en la enseñanza de las lenguas, en este caso del inglés. Y fue muy interesante este ejercicio en la clave de los proyectos, donde la evaluación puede centrarse en estos matices que mencionábamos de unas prácticas más justas, unas prácticas más democráticas, unas prácticas que miren el proceso y que vayan de comienzo a fin. Este material se los compartiremos. Ahora, esto lo dejo como discusión abierta para que vayamos a unos grupos a trabajarlo, y es que la evaluación, en el caso de lenguas extranjeras, tiene una serie de circunstancias, digamos, o discursos que la afectan y que la condicionan de una u otra manera. Tenemos la fuerte presencia de los exámenes internacionales y de las empresas que administran test, ¿cierto? ETS, IELTS, las más, digamos, de las reconocidas, TOEFL. Los exámenes de DELF y DAF en el caso del francés. Tenemos las disposiciones del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que terminó gobernando nuestras latitudes y que terminó orientando todo lo que hacemos. Marco Común Europeo, o sea, y nosotros no estamos en Europa, ¿cierto? Pero se impuso y lo reproducimos como maestros de lenguas. Hay que un poco asumir una critical stance en este caso. Tenemos las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional para el lenguas y tenemos la disposición ministerial de los niveles esperados de desempeño de nuestros estudiantes, ¿no es cierto? C1, personas de licenciatura, B2, personas de cualquier otra carrera cuando finalizan sus estudios universitarios, y pues de quién se encargan de las universidades de esto, pues el departamento de lenguas y los profesores de lenguas. Y hay una proyección, esto salió hace un par de años, esta disposición. Tenemos la fuerte presencia, diría yo, colonizadora de las editoriales, ¿no es cierto? Allí vemos algunos ejemplos y pueden haber muchísimas más. Infortunadamente no contamos con tantos materiales para la enseñanza de lenguas creados desde nuestras latitudes, desde nuestros contextos y desde nuestras necesidades. Hay proyectos en marcha en algunas universidades, hay iniciativas en instituciones, pero los recursos que utilizamos en términos pedagógicos pues no provienen de nosotros, ¿sí? Y allí todo está de una u otra manera dado y nuestra misión es complejizarlo y problematizarlo. Tenemos la palabra grande, fea de las notas, lo que los estudiantes nos exigen, nos demandan de una otra manera, lo que nosotros debemos también resolver, lo que la institucionalidad pide en unas planillas, lo que define o no accesos a becas, lo que define o no la posibilidad de concursar
para accesos a otras universidades, etcétera. Está allí esa, como ese elemento que constriñe fuertemente en el caso de las lenguas extranjeras. Y tenemos también esta idea o esta pretensión del inglés específicamente, pues como lengua franca y como lengua globalizadora, ¿sí? Donde entran elementos de motivación y muchos otros. Entonces, esto no lo vamos a resolver ahora, pero sí es importante considerarlo, porque considerando esto y volviendo a los principios pedagógicos, lingüísticos y psicológicos, a estas double edge questions que planteamos y a estos retos, podríamos tomar cierto principio de acción, porque de nuevo, lo que quisiera, digamos, centrar en este caso es el rol que nosotros, ustedes, yo, todos los que estamos acá, tenemos como maestros en esto, ya sea como reproductores de un sistema y de ciertas particularidades o como, digamos, agentes críticos transformadores que podemos repensar estos elementos. Entonces, hasta acá voy a dejar esta presentación y lo que vamos a hacer ahora, un poco dejando estas ideas para discusión, es lo siguiente. Estamos casi 40 personas, entonces lo que les propongo es que tomemos unos 20 minutos, estaría bien, creo yo, para una discusión en grupos sobre lo siguiente. Por un lado, qué nos funciona o no en términos de evaluación, qué nos funciona a nosotros desde nuestra práctica y desde lo que hacemos diariamente en el aula de clase. Cada uno sabrá, esto sí me funciona o definitivamente esto no me ha funcionado nunca y no va a funcionar. La siguiente pregunta es, ¿cómo podemos repensar nuestras prácticas de evaluación en lenguas extranjeras a la luz de lo que he presentado de manera muy general, muy global? ¿Cómo podemos repensar esas prácticas? Y tercero, ¿cuáles problemáticas y retos nos plantea la evaluación en este, pues yo prefiero llamarlo de esta manera, tiempo suspendido, derivado de la pandemia, derivado bueno, de las condiciones que todos conocemos? Una cosa era pensar en evaluación antes de pandemia y otra es en la pandemia y una eventual será post pandemia en caso tal. Entonces, lo que quiero que por favor hagamos es reunirnos en grupos, ya los organizamos acá y vamos a trabajar 20 minutos a partir de estas preguntas. ¿Qué nos funciona o no? De nuevo, ¿cómo podemos repensar las prácticas? ¿Y cuáles problemáticas y retos nos plantea la evaluación en este tiempo suspendido? Entonces, por favor, confírmenme si esta presentación, las preguntas las podemos compartir en los grupos para que ustedes las puedan visualizar, no hay problema ahí. Y luego, la idea de esta discusión en pequeños grupos es abrir un poco el compartir como maestras y como maestros a la luz de lo presentado y de lo que ustedes van a estar trabajando en estos grupos específicos. Entonces, por favor, indíquenme si tienen alguna inquietud al respecto o si podemos proceder a los grupos de discusión. ¿Le puedo hacer una pregunta antes de empezar el trabajo en grupo? Dime, Catalina, claro. ¿Cuál es tu opinión o tu percepción sobre el uso de material auténtico en las evaluaciones o el uso de material pedagogizado en las evaluaciones? Bueno, gracias por tu pregunta, Catalina. Lo que yo consideraría es que todo el material pedagógico que utilizamos debemos evaluarlo y debemos valorarlo, ¿sí? Que provenga de X o Y casa editorial, de X o Y autor, está bien, ¿sí? Pero nosotros como maestros somos los que podemos valorar ese material que utilizamos en nuestras clases. El material pedagógico efectivamente está pensado para prácticas de enseñanza y es útil. Sin embargo, la complejidad del material pedagógico es que es modelado y es diseñado y de repente no se relaciona directamente con lo que ocurre en contextos comunicativos reales, comunicativos de uso de la lengua. Desde mi perspectiva, hay que privilegiar los materiales auténticos, por supuesto haciendo una curaduría de estos materiales, eligiéndolos, seleccionándolos y, digamos, exponiendo la variedad, me parece a mí fundamental en este caso, de registros, digamos, y la variedad de ingleses que existen. Los materiales pedagógicos suelen focalizar una variedad, suelen estar centrados en una variedad, ¿sí? En el caso de los materiales auténticos nos permiten, digamos, esta diversidad. Yo lo que considero importante es incluir materiales auténticos para la evaluación, si es el caso, y que los estudiantes los conozcan y los puedan hacer proceso con ellos,
y sacar provecho de aquellos materiales pedagógicos que desde nuestro criterio y nuestro juicio personal, Catalina, veamos útiles y funcionales para nuestras clases. Hay materiales que uno de entrada dice, este no. Hay otros que decimos, oiga, sí, esta unidad, por ejemplo, este libro me parece chévere y me siento afín con esta unidad. Hay otros que decimos, no, pues esto lo pasamos porque no es necesario. Entonces yo lo plantearía un poco desde ahí, Catalina. Muchas gracias. Vale. Bueno, entonces la idea es que conversemos en grupos y ahorita abrimos discusión en esto, discusión sobre los elementos que yo presente. Entonces voy a generar los grupos de trabajo. La idea allí es que ustedes puedan compartir con sus colegas, con las personas que están trabajando y que luego hagamos un compartir. Voy a generar 8 grupos tales y tomemos unos 20 minutos, yo creo que está bien para este compartir de experiencias. Si alguien tiene alguna dificultad específica, por favor, lo indica en el chat y de repente yo pues visito algunos de los grupos para escucharlos y también compartir. Entonces, bueno, vamos a estos grupos y yo les indico en el chat cuando nos reunamos, más o menos 20 minutos, sobre las 10:35 volvemos a esta sala grupal. Hola Laura, no sé quién eres. Hola, es que yo soy monitora de Natalia, entonces estoy grabando la sesión. Ah, vale, listo, listo. Gracias, Laura. ¿Cómo viste, cómo ves el tema? Muy chévere, muy chévere. Yo soy estudiante, de hecho, entonces es muy interesante, la verdad. Me parece muy, muy chévere todo lo que estás diciendo. Estoy aprendiendo muchísimo. Ah, vale, si quieres, Laura, pues te puedes unir a cualquiera de los grupos, sería chévere. Por ejemplo, en el 8 solo hay 3 profes y los escuchas. Ahí solo das clic en unirse unirse y puedes vincularte con ellos Ah, listo, listo, súper. para que Me voy a unir. no estés aquí como aislada porque se graba solo lo de esta sesión, entonces te puedes unir a las otras. Ah, listo, súper. Listo, gracias. Vale.
Creo que ya nos enviaron a la sala, sí. Sí. Claro, ya Estamos acá. Bueno, profes, bienvenidos de regreso. Discúlpenme porque, ahí sí como me decía un estudiante, profe, usted debería tener un pito cuando nos devuelva algo que nos informe, que nos avise, pero aquí no nos sale una alerta, digamos, una notificación de que ya pues hay que regresar a la sala o que los estoy convocando a la sala. Bueno, creo que ya tuvimos unos 20 minutos para compartir algunas ideas. Yo pude escuchar algunas de lo que estaban compartiendo en sus grupos de trabajo y ahora eh, quisiéramos, yo creo que todos escucharlos. Teníamos 8 grupos, entonces dejo los micrófonos abiertos para que por favor tomen la palabra quien quiera de los grupos, una o dos personas, y nos comparta cuáles fueron esas de repente ideas centrales, ideas fuerza que consiguieron compartir también en sus equipos. Entonces, por favor, siéntanse libres de participar, solo levanten la mano y vamos escuchando. La idea es compartir eso que hicimos. Entonces, bueno, tenemos Catalina, adelante, te escuchamos. Sí, gracias. Pues nosotros éramos 3 profesoras de cátedra, una profesora de inglés, una profesora de francés, de la licenciatura las 2 profesoras, y yo soy profesora de servicios de francés. Entonces fue bonito porque sacamos cosas distintas. Con relación a la primera pregunta, ¿qué funcionó? Sobre todo, ¿qué funcionó? En el caso de inglés hay un trabajo que se hace en grupo para determinar entre los profesores criterios de evaluación, modalidad de evaluación y los exámenes. Entonces ayuda mucho ese trabajo colaborativo entre los profesores para hacer las evaluaciones sumativas. También se trabajaron por proyectos, lo que favoreció la hetero, la coevaluación. Y tanto en inglés como en francés, el trabajo por fases ayuda mucho porque también los estudiantes no solo aprenden pues, lo que tiene que ver con el inglés o francés como tal, pero también aprenden aspectos pedagógicos porque están en una licenciatura de cómo hacer la clase y la evaluación. Entonces, se le apunta también a la formación del estudiante. Y en el caso mío, lo que salió es que yo trabajo aspectos como pedagógicos, de aprendizaje, estilos de aprendizaje, de cómo el estudiante se acerca al conocimiento, más los aspectos lingüísticos, pero yo me di cuenta que solo había evaluado aspectos lingüísticos como tal, entonces ahí me di cuenta que hay una contradicción que voy a corregir la próxima vez. Con relación a repensarlo, sí, hay que pensar que hay estudiantes que tienen estilos de aprendizaje distintos, entonces mirar la manera de hacer evaluaciones un poquito más variadas, que apunten a diferentes estilos de aprendizaje, y que la retroalimentación sigue siendo fundamental para que el estudiante pues haga su plan de mejoramiento. Tiene que ver con la clase que vimos con la sección de autonomía de la vez pasada, que el estudiante determine su plan de trabajo, eso es súper importante. Y con relación a las rejillas de evaluación, salió muy interesante que hacer la rejilla, tener una rejilla básica, mostrársela al estudiante, negociarla con el estudiante, escuchar los aportes del estudiante antes de que hagan el ejercicio y no solamente pues bombardearlos con la rejilla ya elaborada por nosotros. Y de ahí sale también, o sea, parece que estamos trabajando a que la evaluación se vuelva como lista de chequeo de plan de trabajo a futuro durante el semestre. Que no solamente la nota como tal, porque ahí no sacamos nada sobre la nota. Y de los retos, pues fortalecer el aprendizaje autónomo del estudiante es muy importante. Salió también lo de cuidar la salud mental de todos, no solo a los estudiantes, sino la nuestra. A veces ponemos demasiadas tareas y no alcanzamos a retroalimentar a tiempo, entonces es como una pérdida de tiempo para todos. Y un estrés también. Y salieron preguntas sobre pues, el miedo al plagio. Entonces, en el caso mío, sí, el miedo al plagio viene de que la evaluación está pensada para ser vigilada, o sea, examen en el salón, sin apuntes, ni nada de eso. Entonces, también revisar que lo que salió también es que los estudiantes vieron que nosotros cambiamos la manera de enseñar, pero algunos comentaron también que la manera de evaluar sigue siendo como si estuviéramos en el salón. Entonces, lo que hay que buscar es ¿cómo se dice?
una coherencia entre la manera como enseñamos y la manera como evaluamos. Eso fue nuestros aportes. Vale, Catalina, muchísimas gracias. Creo que abres elementos interesantes de la discusión que tuvieron. Efectivamente, algunos no los tratamos hoy. El tema de rejillas y de rúbricas, la siguiente semana va a haber un taller específico de diseño de rúbricas, por eso no los tomamos. Rescato y destaco muchísimo todo, súper importante, pero el tema de la salud mental de nosotros también, del workload, de la carga de trabajo que podríamos tener y que seguimos teniendo, y que es importante ponerla en discusión, o sea, que salga y que se ocurra y que se manifieste con quien tenga que manifestarse, importante. Y sí, este tema delicado que en la próxima sesión de la otra semana, el tema del plagio, ¿no? Lo que yo diría por ahora simplemente es que pensar en controlar al otro y un mecanismo de control, de supervisión, de vigilancia del cuerpo y de lo que hace. O sea, esta semana en una capacitación, en una taller de una de las editoriales, mencionaban un super software que hasta controla al estudiante qué tan rápido digita, si alguien se movió detrás de él, si se separó de la cámara. O sea, creo que los mecanismos de vigilancia no serán formativos de ninguna manera, sino por el contrario van en detrimento de una propuesta de estudiantes y maestros autónomos, y más bien, digamos, irían en la clave heterónoma, que no es lo que, ni que lo que le apunta a la universidad desde sus principios institucionales, ni digamos la apuesta que tenemos nosotros. Entonces esto creo que entrará en la discusión de la próxima semana. Catalina, muchas gracias por tus aportes. ¿Quién más quiere? Gracias a ti, Catalina. ¿Quién más quiere compartir de repente la discusión que tuvieron en sus grupos de trabajo? Adriana, te escuchamos. Bueno, lo que hablamos fue un poco del enfoque por proyectos. A algunos de las profesoras que estaban en el grupo de portugués, de francés, inglés, como variedad de lenguas, se mencionó mucho el trabajo por proyectos y cómo ha sido significativo para el proceso de los estudiantes, y a favor del trabajo colaborativo y a favor de la evaluación formativa. Hablamos cómo este trabajo por proyectos favorece esa evaluación formativa y cómo precisamente ese es uno de los retos, volvernos a repensarnos en cuanto a cómo estamos manejando la evaluación y cómo esa evaluación formativa formal sería un buen instrumento para implementar en muchos programas, porque a raíz de todo lo que ha sucedido, ya sabemos que hay muchos estudiantes que tienen problemas en cuanto a conexión, internet, y claro, llega el momento en que muchos no se pueden conectar a las clases y les toca llegar al examen, y el examen como tal realmente no nos dice si hay un avance, si hay un proceso. Claramente nos da un número, pero ese número muchas veces se queda corto en cuanto al proceso del estudiante. Entonces hablábamos de todas estas reflexiones de evaluación formativa que deberían ser normales para así alimentar mucho mejor el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Y hablábamos de cómo generar espacios para que todo lo que aportamos en las sesiones se haga realidad, porque entonces hablamos y reflexionamos en cuanto a esto y tenemos un ideal y todos tenemos mucho que aportar, pero entonces, al momento de empezar semestre, empezamos con la carrera, empezamos con todo el proceso y no tenemos el tiempo de ejecución. Y el tiempo de ejecución siempre es 1 o 2 semanas antes de llegar a los exámenes, y toda la teoría y todo lo que socializamos se nos quedó porque no tuvimos el tiempo de realmente llevarlo a la práctica. Gracias, Adriana. Sí, digamos, nos damos cuenta que atenderlo, digamos, a volver a implementar lo que las reflexiones y las discusiones que tenemos no es tan sencillo. Es un reto que tenemos todos los profesores y todos los profesores desde las lenguas que enseñemos, ¿no? Pero yo creo que la posibilidad de dialogar, de interlocutar con nuestros pares, de compartir ideas, va en esa clave. Si poco a poco incorporamos elementos de prácticas evaluativas formadoras de una u otra manera, en el largo, mediano y largo plazo podremos visibilizar cambios. De entrada, no podemos hacer modificaciones curriculares inmediatas, ni repensar porcentajes, ni ajustar en algunos elementos que ya han estado, pero creo que sí se puede abrir la discusión. Y para eso somos, digamos, los expertos y los especialistas en estos temas. Vale, Adriana, muchísimas gracias. Tenemos recurrente idea del trabajo por fases, mencionaba la profesora anterior, la profesora Catalina. Adriana también recalca el tema de los proyectos y cómo allí se plantea una ruta también. Bueno, quisiéramos escuchar, sí, tenemos todavía algunos minutos.
¿Algún profesor, algún colega que quisiera compartir? O profesora, también son bienvenidos sus aportes y las discusiones que tuvieron en sus grupos. Luis, te escuchamos. Gracias. Trabajé con otras dos profes, una profe de francés, Vanessa, y Juliana, que es profe de L. Y bueno, discutimos un ratico. ¿Qué nos funciona? Bueno, planear la evaluación desde el comienzo, ¿sí? No dejarla para el final, no dejarla como para voy a mirar como qué hago en el proceso, como qué actividad me sirve, sino realmente hacer design y mirar la evaluación como esa parte estructural del curso que se vaya a dictar. Eso incluye mirar qué elementos voy a usar, qué rúbricas, si voy a usar un portafolio, pero definitivamente es un punto de partida. Repensar el tema del tiempo, el manejo del tiempo con relación a la cantidad de trabajo y a los trabajos que asignamos a los estudiantes, ya que para dar un buen feedback, lo que necesitamos es analizar muy bien qué tareas, qué trabajos, qué productos y qué procesos, digamos, se van a evaluar, qué es informal, qué va a ser formal, pero definitivamente el manejo del tiempo y la cantidad de trabajo con relación a la calidad del feedback y a la calidad de los trabajos que también hacen los estudiantes, porque ellos entran al Teams y verán un jurgo de materias. Y si queremos que en todas les vaya bien y pensar que no solo les dictamos nuestra materia, pues esa es la relación entre el tiempo, la cantidad de trabajo y el feedback. Y problemáticas, por ejemplo, una es conectarnos, ¿no? Con el contexto, con las tecnologías eh, y realmente empezar a mirar el tema del trabajo personalizado, ¿sí? A pesar de que los chicos entran a sesiones donde hay 20 o 30 o 10 estudiantes, tener el tiempo de poder dar feedback personalizado y que no se pierda esa cercanía, como esa proximidad que se tenía antes del tiempo suspendido. Gracias, Luis. Muchas gracias por lo que nos compartes. Y tal vez... Andrés, yo quisiera eh, agregar otra cosita, si puedo meter la cucharada de Juliana. lo que hablamos de nuestro Dale, grupo. Sí, Juliana. Claro, claro, te aló. escuchamos. Sí, creo que es algo importante que nosotros también en esto de la evaluación, pues como que lo hagamos, como que lo tengamos muy claro que pues no caer en lo que muchos caímos, o yo personalmente caí, que es como llenar de evidencia la evaluación, digamos, un montón, llevarlo como tan controlado para que quedara tan claro, que finalmente resultó una cantidad de trabajo tremenda que yo no sé si todos mis estudiantes de verdad leyeron o fueron conscientes del grado de especificidad de esas evaluaciones y el tiempo de dedicación. Entonces yo creo que es importante que tengamos en cuenta que el dejar evidencia no es tan importante, no es lo primordial, o como que no tengamos esa preocupación ahí encima de dejar evidencia de lo que fue la evaluación, sino tal vez acompañar mucho más en el proceso para que la evaluación sea siempre como un desarrollo obvio, evidente de todo ese proceso que se hubo y podamos ahorrarnos, pues también es una cuestión de tiempo, diría yo, al final o en estos procesos o en estos puntos grandes de final de módulo, final de semestre, ahorrarnos un poco más de tiempo, ¿no? Entonces, más proceso y menos evidencia al final, o simplificación de rúbricas o como estrategias así ya que se pueden implementar de manera sencilla, ya dependiendo de cada asignatura. Pensaría que es importante hacernos como ese pequeño lavado de cerebro. Gracias, Juliana. Sí, súper importante también lo que estás diciendo. Solo les comparto una idea que le escuché al profesor José Aldemar Álvarez, que trabaja en la Universidad del Valle, que trabaja con literacidades, y él decía, nosotros podemos proponerle a nuestros estudiantes, digamos, distintas tareas específicas, actividades, ejercicios de refuerzo y demás. Sin embargo, debemos reconocer nuestra humanidad. Tipo, si tenemos 20 estudiantes y hacemos 5, supongamos 5 entregas en el semestre serán 100, y si tenemos 4 cursos, pues son 400.
sino que nuestros estudiantes sepan que las entregas las hacen pensando en ellos, en su proceso formativo. Nosotros como profesores podemos tomar a lo largo del semestre y evaluamos grupos y no vamos a evaluar todos y compartimos sobre esos grupos que valoramos o sobre esas entregas específicas que valoramos y demás algunas ideas. Porque claro, a veces tenemos esta presión que también la ejercen nuestros estudiantes de, pues si usted le evalúa no sé quién, también tiene que evaluarme a mí, me tiene que evaluar todas las áreas y tiene que darme feedback y retroalimentación absolutamente de todo, pero dejar en escena como esta esfera humana de los profesores y decir lo que vamos a hacer es a lo largo del semestre, dependiendo de cómo trabajemos y lo que tengamos, lo que planteemos como productos, etcétera, damos feedback a grupos de estudiantes y los distribuimos a lo largo del semestre. Si es algo muy puntual que todos requieran, pues lo hacemos. Creo que eso es una estrategia que escuché a este profesor y que me parece que nos podría ayudar en esta clave de responder a la cantidad, un poco de trabajo y a las posibilidades que tenemos. Yo creo que podemos escuchar a una profesora o a un profesor más, si alguien quiere compartir lo que pudo, sí, lo que discutieron en sus grupos. ¿Hay alguien más que nos quisiera dar a conocer sus ideas? No veo allí manos sentadas. Bueno, entonces parece que no. Entonces, ya para cerrar, creo que cada grupo se lleva una discusión interesante y una potencia en eso compartido. Recordemos lo siguiente. En primer lugar, que hay principios pedagógicos, psicológicos y lingüísticos que van a definir o que van a orientar de una u otra manera con los que van a entrar en interacción con lo que consideramos y asumimos como evaluación. Hay que pensar estas WH questions, pero en clave evaluativa, o sea, en clave y complejizarlas, no responderlas tan inmediatamente, sino entenderlas casi que como un continuo de respuestas. Asumir la evaluación en clave multidimensional, todo lo que implica cada uno de los agentes, lo que implican los productos, lo que implican los procesos, lo que implican los resultados, lo que implica la institucionalidad. Pensar en la clave transversal, lo recalcaba en una de las intervenciones de hace un momento, y es de principio a fin, mantenerla así, casi que los currículos podrían pensarse en clave formulados desde la evaluación y no que después lo que entendamos como evaluación se ajuste a lo que ya se diseñó. Esa es una ruta que tenemos de trabajo. Y pensar una evaluación contextualizada en el sentido del saber específico que enseñamos, de la lengua que tratamos, digamos, de los saberes que ponemos en circulación, pero también de lo que implican nuestros estudiantes, nuestras instituciones, nosotros. Un asunto que yo siempre, digamos, pongo en colación es el reclamo de nuestro lugar como maestros. ¿Cuál es ese lugar y cuál es ese agenciamiento que estamos dando? De decir, bueno, cuáles son las condiciones también que tenemos, cuál es la carga de trabajo, el número de estudiantes, porque es importante valorarnos como pensadores, intelectuales, críticos, transformadores, ¿cierto? Sujetos históricos, sujetos sociales, sujetos culturales, porque somos nosotros los que podemos en últimas proponer ideas y proponer alternativas. Y algo que no lo discutimos de manera directa, solo lo dejo allí para que esta historia continúe, y es pensar que nosotros y nosotras, los que específicamente las personas que estamos en la licenciatura, somos maestras, maestros de maestras y de maestros. Entonces, en uno de los comentarios que escuché en uno de los grupos se señalaba eso, es cómo es posible que lleguen a la práctica, entonces todos nuestros estudiantes solo quieren hacer quizzes y quieren rajar a todo el mundo. Entonces, pues es que esa es la pregunta también, ¿no? Estamos enseñando, algunos sí, otros no, pero en el caso de la puntual de la licenciatura somos maestras y de maestros. Y desde nosotros inician, digamos, como los posibles cambios que esperamos para nuestro sistema educativo. En síntesis, pues esta historia continuará y continuará en nuestras prácticas de enseñanza, en nuestras discusiones con los colegas, en las respuestas que tenemos de nuestros estudiantes, en las orientaciones institucionales, en lo que ocurra en el plano local, global, y digamos que la discusión quedará abierta. Algunos elementos que dejo aquí, si ustedes quieren revisarlos, si quieren compartir, sí, estudiarlos después, estos journals que hay aquí, Assessment in Education y Journal of Language Teaching and Research. También están pues las revistas que reconocemos de nuestro contexto colombiano, la revista el Colombian Applied Linguistics Journal, por ejemplo, la revista ICALA y otras. Tenemos un par de videos de Rebeca Nijoy sobre la evaluación y sobre el Language Assessment, este teórico, digamos, que nos da una orientación general. Entonces esto lo podrán encontrar en las diapositivas. Acá les dejo algunas de las referencias que tomé para esta propuesta, lo que les compartí, algunas de las ideas, hay muchísimas más. Y
Bueno, profesoras y profesores, les agradezco muchísimo su tiempo, participación y espero que estas ideas en trabajo que compartí hoy pues nos permitan seguir nuestro trabajo y pensar nuestras prácticas y reflexiones. Entonces, muchas gracias para todas y para todos y feliz resto de día. Gracias, profesor.